Dios te bendiga poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da Dios de estar delante de su presencia, para darle a Él la alabanza, para darle a Él la honra, la adoración, la exaltación. Vamos a tomarnos un tiempo para orar, para entregar este servicio en las manos de Dios. Te quiero pedir el favor que si estás en familia, entre todos se pongan de acuerdo para con plena reverencia estar delante de Dios. Si estás solito, pues procura tener un tiempo a solas con Dios, un tiempo de oración delante de Él. Cerremos los ojos y vamos a orar. Oh Señor Santo, eres el Rey de Reyes, eres el Dios de la creación, Dios Todopoderoso. Tu gracia, tu poder, tu amor sobrepasa el límite de nuestro entendimiento. Hoy queremos darte la alabanza, hoy queremos darte la honra, reconocer tu grandeza, Dios, reconocer que tú eres bueno y que por tu misericordia y por tu amor hoy estamos aquí delante de ti. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, esperando que tu gracia y tu misericordia nos llene. Que tú, Señor Dios Santo, derrames bendición en nuestras vidas, nos acompañes, nos enseñes, nos hables y nos muestres tu camino. Que te demos la alabanza y la adoración siempre con todo lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Queremos honrarte, poderoso Rey, darte la honra y la adoración en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos. por siempre, Rey,
Estamos en diciembre, estamos cerrando un año bastante extraño, un año bastante diferente. Y en estas fechas, el 24 de diciembre, a la medianoche, se celebra en el mundo la Navidad. Pero ¿sabemos realmente qué se celebra? Vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 hasta el 12. Dice: y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En estos 12 versículos hay muchos eventos descritos y son la base de lo que hoy conocemos como la celebración de la Navidad. ¿O será que no? Navidad proviene de la palabra natividad, que significa nacimiento, pero son palabras diferentes. Natividad es el nacimiento en sí, y Navidad es la celebración de este evento. Entonces empecemos a ver las diferencias entre la Navidad y el nacimiento ¿de quién? Leamos el verso 10 y el verso 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesucristo, un gran evento de gran gozo para todas las naciones. Es más, este evento, el nacimiento del Salvador, del Mesías, de Jesucristo, partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Las fechas se determinan con base en este evento. Pero, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? Y sobre todo, ¿cuándo fue? Leamos nuevamente el verso 1 y el verso 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. En estos dos versículos hay varias palabras complejas. Edicto es una ley, una norma establecida por el gobernante. ¿Qué gobernante? Augusto César. El término César no es nombre, es un título que se le da al gobernante, al emperador romano. Y hay varios gobernantes con este nombre, con el nombre César. Está Augusto César, Tiberio César, Claudio César, Julio César. Es decir, el César es el emperador del momento, en este caso del gobierno romano. Y también nombran a otro gobernador, a Cirenio. Estos nombres en verdad hacen énfasis para conocer las fechas, los periodos de tiempo en los cuales ocurren los eventos. Es como cuando nosotros decimos: en el gobierno de tal presidente, por ejemplo, en el gobierno de Belisario pasó tal cosa. Entonces uno dice: Belisario, eso va a ser por allá por el 80 y pico. O algunos dicen: en el gobierno de César Gaviria. Entonces, bueno, eso fue entre el 90 y el 94. O lo más reciente, eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces,
ya se sabe que fue un periodo más reciente. Más que todo se utilizan estos nombres de estos gobernantes para hacer énfasis en las fechas. Recordemos que pues acaba de nacer Jesús, que va a partir las fechas de antes y después de Cristo, pero en su momento no se tomaba en cuenta este evento como para marcar o definir un periodo de tiempo. Entonces se manejaba más que todo con el nombre de los gobernantes, que es lo que estaba marcando la historia. Otro término que encontramos aquí es para ser empadronado. Empadronado es el registro en el padrón. El padrón es el documento público en el que se relacionan las personas residentes de un determinado territorio. Es el documento donde se registran las personas que son o corresponden a una tierra específica, a una ciudad, a un país en específico. Es muy parecido al censo. Miremos el verso 3. Dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces vemos que se parece a un censo, pero son diferentes. Nosotros de pronto ya hemos pasado por un censo recientemente, donde un grupo de personas de parte del gobierno iba hasta las casas y tomaba los datos de cada uno de nosotros. En esa época era necesario que se hiciera un empadronamiento. Las personas debían ir hasta su ciudad natal para ser registrados ahí sí, para ir a registrarse en el padrón. Entonces la gente tenía que pegarse el viaje desde donde estuvieran hasta la ciudad a donde hubiesen nacido para que lo registraran allí. Eso hace la diferencia. No iban representantes o funcionarios del gobierno a registrar a cada quien, sino que cada persona tenía que ir hasta allá a registrarse. No tenían que quedarse, pero eran viajes largos, recorridos extensos, por caminos difíciles, a pie, no había el transporte que tenemos ahora. No tenían que quedarse, pero pues como se encontraban familias, se encontraba gente: hola, ¿cuántos años sin verte? Oye, no has cambiado, te ves más joven, ¿cómo te ves de bien? ¿Qué has hecho? Y todo eso yo me imagino pues que en su momento se hacía fiesta, era un gran evento, e inclusive desde el punto de vista comercial, encuentros de familias, y eso, mejor dicho, era como decir la Navidad de esa época. Sería como la primera Navidad. Leamos el verso 4 y el verso 5. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El recorrido que debía hacer José, que estaba desposado con María, que estaba encinta, embarazada, desde Nazaret hasta Belén, son más o menos 150, 160 kilómetros. Es un viaje en carro, más o menos son como unas 3 horas y media, pero a pie puede calcularse más o menos unas 36 horas si uno caminara sin parar, ¿sí? Ahora con Google Maps tenemos la ventaja de que podemos calcular esos tiempos. Pero en esa época muy seguramente ese viaje era necesario que se hiciera en una caravana, que tenían que hacer varias paradas, que el camino no era el mejor, que tocaba a pie, y más si íbamos al paso de una mujer embarazada. Entonces ese camino podría recorrerse más o menos entre 3 y 5 días, pero podría llegar a demorarse incluso unos 8 días, una semana completa de viaje. Entonces vemos que José debía ir desde Nazaret hasta Belén, porque José era de Belén y de la descendencia de David, como lo encontramos en el Evangelio de Mateo del 1 al 16, en el capítulo 1. Pero ellos debían ir a la tierra de origen del padre de familia, en este caso de José, ¿sí? Aunque ellos estaban comprometidos para casarse, él era entonces el representante de la familia, tocaba ir a empadronarse a la ciudad de él, en este caso a Belén. Leamos el verso 6 y el verso 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí comenzamos a ver los términos que utilizamos actualmente. Entonces uno de esos es pesebre. El pesebre es el recipiente grande y alargado donde come el ganado doméstico. Es la cajita esa donde se pone el alimento de estos animalitos. Pero también se utiliza el término pesebre para referirse al establo
donde se coloca ese recipiente, ¿sí? Eso es pesebre. Los días del alumbramiento hace referencia a los días del parto. Y la palabra mesón hace referencia al establecimiento o casa particular con habitaciones de alquiler donde se alojan huéspedes de paso o forasteros. ¿Qué quiere decir esto? Que era como una especie de posada, de hotel de la época, pero como tantas personas que habían nacido en Belén estaban por fuera de la ciudad y debían ir por orden del César a empadronarse, a registrarse en Belén, entonces estaba todo lleno, ¿sí? Muy seguramente en su momento no había un lugar para que se quedase José con María, su mujer, aunque estuviese embarazada. Otras épocas. Qué pena, pero no hay cupo. Entonces, ¿dónde se quedaron? En el establo, donde estaba el pesebre. Ellos tuvieron que quedarse allí y precisamente ahí les cogieron los dolores de parto y nació el Mesías. No es como ahora, que no, es que estábamos en parto, entonces corramos en la ambulancia a la clínica. Estaba en un lugar lejano, en una tierra diferente, entonces era necesario que ellos pudiesen sencillamente atender el parto en ese momento, y el lugar donde había para acostar al bebé era el pesebre. Entonces aquí empezamos en este proceso. Mire que todo estaba lleno, pero entonces esta situación nos muestra que ya hay cosas que hay que tener presentes con relación a este texto. Leamos el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían pastores, las personas que se encargan de cuidar el ganado, las ovejas, etc. ¿Sí? Dice que estos pastores vigilan en las vigilias de la noche, velaban y guardaban en las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche son 4. Las 2 primeras de 6 de la tarde a 9 de la noche y de 9 de la noche hasta la medianoche. Y las 2 últimas de medianoche a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esas son las vigilias. Pero mire que dice que estaban velando sobre su rebaño en las vigilias de la noche, o sea que estaban afuera, no estaban resguardados, no estaban bajo techo. ¿Qué sucede? Mirando la temperatura, el clima de la región, en este caso de Belén e incluso de todo Israel, podemos ver que la temperatura para la época de invierno, que es noviembre, diciembre, enero y febrero, puede llegar incluso hasta los 0 grados. En promedio, la línea oscura que vemos acá dice que puede estar entre los 4 y los 7 grados, pero puede bajar más y puede estar incluso un poquito más alto. De todas formas, no es época para tener el ganado afuera, ni las ovejas, ni nada en la noche. ¿Por qué? Porque es muy difícil la temperatura, muy difícil el clima y es muy difícil de manejar. Entonces es necesario que estos animalitos estén guardados en sus establos en la noche. Pero también algo que se sabe es que invierno no es época para viajes ni para paseos por el frío extremo. No viajan en un bus climatizado ni en un avión que les pueda resguardar del frío, y por ende en invierno no se debía hacer el proceso de empadronarse. Los gobernantes sabían que el pueblo no era tan fácil ni tan sumiso, y hacer un empadronamiento en época de invierno era buscar más problemas, era para que hubiese peleas. Entonces se sabe que esta fecha del empadronamiento del censo no pudo haber sido en invierno, y que el parto, el nacimiento de Jesús entonces en ese momento no pudo ser tampoco en invierno porque habían pastores afuera. Pero entonces, ¿por qué el 24 de diciembre a la medianoche? ¿De dónde sale esa fecha? Pues resulta que las festividades que no tienen un origen en la palabra de Dios usualmente tienen un origen cultural, por costumbre o incluso pagano, o sea que va en contra de lo que Dios establece. Y aquí necesitamos nosotros conocer un término: solsticio. Y los solsticios son los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año. Para poder entender esto tenemos que conocer cómo es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.
La Tierra gira alrededor del Sol trazando una línea que se llama órbita. La Tierra en darle la vuelta al Sol se demora más o menos 365 días, lo que equivale a un año. Pero ese recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol no es circular, es más bien ovalado. Eso quiere decir que hay dos momentos del año en el cual la Tierra está lo más lejos que puede del Sol. Esos momentos en los que está muy lejos son los que se conocen como solsticio. Y tenemos dos. Uno en junio, que es más o menos el 20 o el 21 de junio, que es el solsticio de verano. Y otro que es más o menos entre el 21 y el 22 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Hoy en día lo podemos conocer fácilmente por los telescopios y el trabajo que hacen los astronautas y la NASA y todo eso. En su época, hace muchos años, se podía determinar por la posición en la que se ve el Sol en el transcurso del día. Eso es evidente, es fácil de ver para quien lo está buscando. Uno mira y uno no mira el Sol y uno dice, no le presta atención a eso. Pero quienes están pendientes de estas cosas pueden saber en qué época del año estamos. Entonces, en el solsticio de invierno, que es cuando las noches se van haciendo más largas y el punto en el cual ya la noche no es más larga que el día, sino que sale en toda la mitad, empieza a hacerse el día más largo. Eso es lo que se mide en esa época. Se conoce como solsticio de invierno y entonces en muchas culturas se le da celebración al dios Sol. Muchas culturas tienen una versión diferente y una celebración diferente de un dios Sol. Por ejemplo, Apolo, dios griego, dios de las artes, del arco y de la flecha, de la luz y del Sol. Helios es la personificación del Sol, es un dios griego, el dios griego del Sol. Mitra es el dios persa del Sol. Freyr, y este es importante que lo tengamos presente, en la mitología nórdica, por allá en las tierras escandinavas y todo eso, es el dios de la lluvia y el dios del sol naciente y de la fertilidad. Y a él se le celebra su nacimiento el 26 de diciembre por allá en esa cultura. Pero uno dice, bueno, todo eso es por allá, Europa, el norte, por allá en las tierras lejanas. Pero en nuestra región hay un dios que se llama, perdón la pronunciación, Huitzilopochtli, que en Tenochtitlán, México, se celebra su nacimiento el 18 o el 19 de diciembre. Y hay otro dios que es Inti, que es el dios de los incas, donde ellos celebran el nacimiento de este dios, que es el dios Sol, y la fiesta se llama Capac Raimi, o fiesta del Sol Poderoso. Eso se celebra el 23 de diciembre, que es el solsticio, en este caso de verano en Perú. ¿Por qué de verano y no de invierno? Porque la Tierra tiene una línea que divide el norte del sur, y como está inclinada, entonces el Sol da diferente abajo que arriba. Eso lo veremos después cuando veamos geografía. Pero hablemos de Roma, que es el imperio que estaba gobernando en la época de Jesús. El imperio romano tiene dos fiestas. Una es la Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, que se asocia al nacimiento de Apolo, el dios del sol, y los romanos lo celebran el 25 de diciembre. Y otra celebración muy importante es la Saturnalia, que es en honor a Saturno, y era una fiesta que dura más o menos una semana e incluye en su celebración el solsticio de invierno, la celebración del nacimiento del sol invicto en honor al nacimiento de Apolo. Lo importante de resaltar aquí en la celebración de la Saturnalia es que ellos tenían por costumbre en ese evento posponer todo lo que eran guerras y posponer todo lo que eran negocios, o sea, entraban en vacaciones y se daban regalos y se hacían banquetes y fiestas en esa época en celebración de este evento. Muy parecido a lo que vemos hoy como la Navidad. Mire, hay algo que hay que tener presente aquí. El calendario juliano, otro término raro, hace referencia a Julio César, un emperador.
antes de Cristo, el año 45 antes de Cristo, estableció este calendario. Y en ese calendario el solsticio de invierno corresponde al 25 de diciembre. Ahora nosotros no tenemos el calendario juliano, nuestro calendario se llama calendario gregoriano. ¿Por qué se llama así? Lo veremos después, pero es el calendario que rige en la mayor parte del mundo y es el que nosotros utilizamos hoy en día. Hablando de otro personaje, el Papa Julio I, en el año 350 después de Cristo, él tenía adoptado el calendario juliano, el de Julio César. Y para ese calendario, el 25 de diciembre es el solsticio de invierno. Entonces, él asumió o estableció que se tomara el 25 de diciembre como la fecha de Navidad por ser el solsticio de invierno de esa época y para, abro comillas, hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades paganas. Es decir, lo que se buscó en ese momento, lo que buscó el Papa en ese momento es ponerle otro nombre a la misma celebración para que digamos que la fiesta que estamos celebrando no es la del dios Apolo, sino que es el nacimiento de Jesús. Para que hablemos en cristiano, aunque sigamos celebrando festividades paganas, para no dejar esas costumbres bonitas que tenían los pueblos antiguos de celebrar a dioses extraños. ¿Qué sucede? Con el pasar del tiempo ocurre algo que se llama la Reforma Protestante, pero estamos hablando de muchísimos años después, el siglo XVI, o sea, hace muchos años para nosotros, pero muchos años después para esa época. Resulta que en la Reforma Protestante, entonces los líderes que se estaban quejando en contra de las tradiciones de la iglesia, dijeron, no, estamos haciendo muchas cosas que están mal, entre esas celebrando cosas que no se deben celebrar, inclusive celebrando cosas que corresponden a otras culturas que están celebrando a otros dioses, o sea, idolatría, o sea, paganismo, etcétera, etcétera. Entonces esos líderes prohibieron celebrar la Navidad. ¿Por qué? Porque el argumento era que el origen y el culto pagano estaba siendo disfrazado para poder hacer una celebración y darle gusto a la gente, ¿sí? Es como el Halloween, ¿sí? El Halloween es una celebración de un culto pagano, satánico, diabólico y todo lo demás, pero que la iglesia lo puso como la víspera de todos los santos para poder que se celebraran las dos cosas a la vez y así la misma fiesta sirviera para las dos cosas. Entonces eso era en teoría aceptado, pero con esa reforma se prohibió. Entonces, se puede ver que al no indicar Dios la fecha del nacimiento de Jesús y al no establecer que se deba celebrar, no hay una indicación para celebrarla o para inventarse una fiesta para celebrar el nacimiento de Jesús o su cumpleaños, entre comillas, porque no está en la palabra de Dios y Dios pues no lo ha establecido. Por el contrario, si hay un riesgo de participar en una festividad pagana disfrazada, siguiendo una tradición religiosa de otras culturas, de otra época y muy seguramente metiéndose en problemas con Dios por hacer lo que no se debe hacer. ¿Qué sucede? Algunas iglesias lo admiten, algunas iglesias no, algunas iglesias lo celebran, algunas iglesias no. Pero entonces eso se da en qué tanto quiere uno arriesgarse a meterse en problemas con Dios por celebrar algo que no se estableció por Dios a celebrar. Vemos en la palabra de Dios que hay muchas festividades, hay muchos eventos, hay muchos momentos e inclusive el Señor establece las fechas y cuándo se debe realizar y cómo se debe realizar y todo lo demás. Entonces ahí es donde es necesario que podamos tener claridad en esas decisiones. Entonces, ¿qué podemos ver actualmente, hoy en día? Una de las tradiciones más comunes es el famoso pesebre, que vemos que pesebre es solamente el recipiente del alimento o el lugar donde está ese recipiente, pero vemos que se ha convertido en un lugar donde la gente se reúne para rezar, para adorar, para colocar el nacimiento de Jesús y se convierte más en un lugar de adoración. Otra tradición muy común es el árbol de Navidad. Entonces, ahora sí, viendo que
esta costumbre es muy antigua, el origen arranca en el norte de Europa. Otra vez en el proceso de evangelización, en el proceso de culturización o como lo quieran llamar, se encontró que en las tierras del norte de Europa, el 25 de diciembre celebraban el nacimiento de Freyr, el que hablábamos hace un rato. Freyr, el dios del sol y de la fertilidad. ¿Qué se celebraba ese día? El 25 de diciembre celebraban el nacimiento de este dios y colocaban un árbol, que es el árbol del universo, que representaba el camino entre arriba, eso se llama Asgard, que es la morada donde están los dioses, y en Asgard está el Valhalla, que es el palacio de Odín, el padre de todos los dioses nórdicos, y era un puente entre los dioses, los humanos y lo que podríamos llamar el infierno. Ese árbol se llamaba Yggdrasil, que era representado con un árbol. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que Bonifacio de Maguncia, en el año 700 después de Cristo más o menos, ve que ellos están celebrando el 25 de diciembre el nacimiento del dios Sol, Freyr, con el árbol. Entonces él decide más bien celebrar en esa misma fecha, en ese mismo día, que se está celebrando ya la Navidad, el nacimiento de Jesús, tomar ese mismo árbol y decorarlo con manzanas que representan el pecado y la tentación, y decorarlo también con velas que representan la luz de Cristo. Entonces el Yggdrasil, que es el árbol del universo del dios nórdico, se convierte en el árbol de Navidad. Y arriba la estrella, que representa a Asgard, la morada de los dioses, pasó a ser la estrella de Belén. Entonces, desde entonces existe el árbol de Navidad. ¿Con qué propósito? El mismo, para que pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades paganas. Y eso sin hablar de Papá Noel o Santa Claus, los renos voladores, los duendes, las casitas del Polo Norte, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Hay un montón de cosas que rodean la celebración de la Navidad, o sea, la Navidad, que tienen un origen pagano, que no están fundamentadas en la palabra de Dios, que tienen una serie de errores y de problemas desde el punto de vista espiritual. Pero algo que sí es claro y es evidente hoy en día es algo que se conoce como el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es un espíritu que no es de Dios, no viene de parte de Dios. ¿En qué se enfoca? En la fiesta, en la alegría, en la unidad de las familias. Y uno diría, pero si eso es bueno. El asunto está en que como no procede de Dios, entonces la fiesta se convierte en un desorden, la alegría se convierte en un afán, en una ansiedad de comprar, de estrenar, de tener. ¿Cuánta gente no se estresa y se angustia en esta época porque no puede comprar tal cosa, porque va a comprar lo que sea? Inclusive ahora con el asunto del COVID tenemos esa situación que la gente se aglomera a pesar del riesgo de contagiarse. ¿Por qué? Por comprar ropa, por comprar el estrene, por comprar el regalo, por comprar cosas que muy seguramente no tienen necesidad de comprar. Pero como el espíritu de la Navidad está gobernando, entonces la gente se deja gobernar por el espíritu de la Navidad y le entra el afán y la ansiedad. Por ejemplo, la unidad de las familias, que las familias se reúnan es muy bonito, es muy bueno y todo lo demás. Pero en el desorden y la fiesta, el trago y todo lo demás, terminan por pelearse los unos con los otros y muchas veces hay muerto en esas celebraciones. ¿Cuál es el inconveniente? Que como fue en la fiesta de Navidad, en la celebración, en el espíritu de la Navidad, entonces el siguiente año se acuerdan de que fulanito mató a sutanito precisamente en la fiesta de Navidad. Y son tragedias y dolor y angustia en las familias por el afán y la ansiedad, rindiéndole culto a algo que de pronto no corresponde y rindiéndose al espíritu de la Navidad que no viene de parte de Dios. Entonces eso se convierte en un dolor, en una angustia, en un problema, porque sencillamente como eso no viene de Dios, se va a manifestar así.
Entonces, en teoría, este es un tiempo de vacaciones porque los chicos salen del colegio, es tiempo de reunirse las familias, es tiempo de paseo, es tiempo de alegría y de gozo. Pero con el asunto del COVID, ahora pues no se puede, se puso más difícil. Pero es necesario que nosotros podamos darnos cuenta que no debemos dejarnos contaminar por el espíritu de la Navidad para que mantengamos paz, estemos tranquilos si se puede hacer bien y si no se puede hacer tan bien, que si me puedo reunir con mi mamá o me puedo reunir con mi abuelita o puedo comer tal cosa o puedo hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque resulta que como esto no viene de Dios, la fecha no coincide y todos estos errores que vemos que debería estar basado en lo que dice el Evangelio de Lucas, pero al contrario, el Evangelio de Lucas sirve para demostrar que no está basado en el Evangelio, lo que se está celebrando hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? La pregunta es, bueno, ¿y si ya me compré tal cosa y tal otra, y ahora qué hago? Pues si ya se compró la ropa, pues póngase, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si compró la cena, pues cómasela, ¿sí? Pero no se deje envolver en el afán y en la ansiedad y en la angustia y en la idolatría que tiene el espíritu de la Navidad, la celebración como tal. No se deje contaminar de esa forma, no se deje que le haga daño a usted o a su familia. Que compré el árbol de Navidad y ahora me dicen esto, entonces lo pongo o no lo pongo. Ya para esta fecha muy seguramente ya lo habrán puesto. Inclusive en muchos lugares se ve esto, ¿sí? Usarlo o no usarlo. Es como cuando uno compra algo que sabe que no puede usar. No sé, algo que me pueda hacer daño, ¿sí? Compré algo que me puede hacer daño, pero como ya lo compré, entonces lo uso. No. Son cosas que nosotros debemos, como hijos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios, colocar en una balanza. Saber que es algo que no es necesario, que me puede hacer daño, que me puede poner en problemas con Dios, pues ¿para qué lo hago? No, porque ya lo compré. Pues no pasa nada. Ya lo compré, perderlo, porque no se pierde nada, se pierde pues la comprada de eso. ¿Sí? Pero tenemos que discernir en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo correcto delante de los ojos de Dios. Es como comprar un disfraz en Halloween, ¿sí? Sabemos que el Halloween no es de Dios, pero precisamente ya compré el disfraz, entonces ¿qué hago? ¿Me lo pongo? Pues no me lo pongo, no lo uso, lo boto, lo desecho, lo daño, no sé. Así son las cosas con Dios. Vamos nuevamente a leer el versículo 10 y 11, el versículo 10 y 11 del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces Jesús ya nació, hace mucho rato, es más, ya murió por nosotros, es nuestro Salvador. Fue crucificado, azotado, herido, murió en la cruz por ti y por mí. Y eso ya sucedió, ya aconteció. Reconozcamos entonces a Jesús no como un niño, sino como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ya murió por nosotros, pero también ya resucitó y quiere vivir en tu corazón. Entonces no dejemos contaminarnos por las cosas que no convienen, sino reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor.
los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Gloria a Dios. Bueno, ya para terminar vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de buscar su presencia. No es fácil, no te dejes cargar por estas cosas, no te dejes estresar por este tiempo. Ya sabemos que su origen es pagano, entonces por eso es que hay tanto estrés, tanta angustia y tanto sufrimiento en las familias en estas fechas. Siendo fechas que deberían ser de alegría. Ay, qué rico nos podemos encontrar porque estamos en vacaciones. Vamos a comer algo rico, vamos a ponernos una ropa bonita, tal cosa. Debería ser algo muy bonito, pero lamentablemente se nos cruzan los cables y se nos contaminan las cosas porque precisamente no es una celebración, una festividad de parte de Dios. Pero vamos a hacer lo que podemos correctamente delante de Dios, vamos a hacer lo bueno delante de Dios y vamos a actuar conforme a Él. Que nuestra familia se va a poner, ay, ¿cómo es posible que usted vaya a salir con esas barbaridades? ¿Cómo va a decir eso? Pues entonces no lo digas ahora, dilo más adelante cuando tengan un tiempo en el cual puedan reunirse y hablar tranquilamente. No puede llegar a la casa de tu abuelita con una macheta a derrumbar el árbol de Navidad, ni a romper los regalos, ni a botar las cosas, porque eso no es correcto, no es la forma de evangelizar, no es la forma de predicar, es orar y pedirle a Dios que te dé palabra, que te dé sabiduría para poder llevar este mensaje. Inclusive puedes compartirlo para que me echen la culpa a mí y no a ti, para que podamos ver en la palabra de Dios qué es lo que realmente dice y no meternos en conflicto, porque el propósito no es pelear, no es discutir, sino hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero eso necesita oración, ayuno, vigilia, intercesión, un montón de cosas para estar preparados para esos momentos. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, Padre Santo, Rey de los cielos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo en este momento delante de tu presencia, damos gracias por tu amor y tu gracia y por permitirnos llegar hasta este día a pesar de que este año ha sido tan difícil. Hoy, Señor Dios Santo, queremos orar por las familias, Señor Dios, para que no se dejen envolver por el espíritu de la Navidad, sino que por el contrario reconozcan que tú ya naciste, creciste, te hiciste adulto, moriste en la cruz, resucitaste, estás en el cielo y estás dentro de esos corazones para mostrarnos la salvación y el camino a la eternidad. Oh Señor Dios Santo, que no nos dejemos enredar por las costumbres del mundo, que muchas veces son para problemas más que para bendición, y hagamos siempre lo correcto delante de ti. Poderoso Rey de los cielos, bendice las familias, bendice la unidad de ellas. Señor, que en estos afanes y ansiedad que hay por el espíritu de la Navidad no hayan tragedias en los hogares de los hermanos, Señor Dios Santo, las personas que están participando en este servicio. Oh Señor Dios, para que no haya muerte y destrucción, sino por el contrario unidad y bendición de parte tuya. Oh poderoso Dios, la honra y la alabanza siempre para ti, Señor Dios Santo. Danos fuerzas
para rechazar lo malo y retener lo bueno, para escudriñar, Señor Dios Santo, tu palabra y aprender lo que realmente quieres enseñarnos. Oh poderoso Dios, ayúdanos y derrama tu bendición en el poderoso nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga poderosamente, te acompañe, te guíe. Recuerda que nos puedes llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla si necesitas más información, poder hablar más acerca de eso, que oremos por ti, que oremos por tu familia, para acompañarte, incluso para preguntar. Quedan muchas dudas, quedan muchas inquietudes. Nos puedes llamar, nos puedes escribir a la hora que lo necesites desde cualquier lugar del mundo. Dios te bendiga poderosamente. Recuerda que no estás solo, recuerda, Dios te ve.